Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el libro de Efesios durante todo el trimestre. Y estamos en la lección número 6, titulada El misterio del Evangelio. Y este día, jueves 3 de agosto, el título de la lección es Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, y está basado en los últimos dos versículos del capítulo 3 de Efesios. Ya estamos llegando a la mitad del libro de Efesios, que es la parte teológica, para iniciar luego el estudio de la parte práctica, que va del capítulo 4 al capítulo 6. Pero como siempre, hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una oración para pedir que su Espíritu Santo nos guíe en este estudio de este día. Les invito a que donde se encuentren reverentemente inclinen el rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Y tú has sido maravilloso, Señor, porque a pesar que nosotros éramos pecadores, el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Es increíble cómo el tesoro más grande que tenía el cielo, la majestad de los cielos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, condescendió a hacerse humano y habitar entre nosotros para poder alcanzar a la raza humana caída, a nosotros, a cada uno de nosotros, y poder darnos la salvación a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, somos rebeldes y continuamos pecando, pero te rogamos que tú nos puedas fortalecer en el hombre interior por tu espíritu, Señor, así como dice esta epístola de los Efesios, que podamos andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Quédate con nosotros en el estudio de la lección de este día, que tu Espíritu Santo nos guíe, y te rogamos el perdón de nuestros pecados. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Ya estuvimos estudiando la última parte del capítulo 3 de los Efesios, y hoy, este día, nos toca estudiar los versículos 20 y 21. Y básicamente lo que son esos versículos es una doxología. ¿Y qué quiere decir doxología? Es simplemente una adoración en sumo grado elevada a nuestro Dios. Y Pablo utiliza muchas de esas doxologías. Pueden ser oradas, pueden ser escritas como esta, pueden ser enunciadas, pueden ser cantadas. De hecho, David tiene muchas doxologías en los Salmos, pero acá esta está finalizando la primera parte del capítulo, que es la parte teológica, básicamente. Pero antes de entrar, me pareció interesante que en el tercer párrafo de la lección de este día hacía como una recapitulación de lo que habíamos venido viendo antes. Sí, quisiera compartirlo con ustedes antes de leer en dos versiones distintas esta doxología, luego hacer un análisis de cómo Pablo se veía a sí mismo, porque esa es la manera como nosotros como cristianos nos deberíamos de ver a nosotros. Entonces leo en el tercer párrafo, dice: al mirar retrospectivamente la segunda reseña de oración de Pablo, Efesios 3 del 14 al 21, la cual compara con Efesios 1 del 15 al 23, que es otra reseña de oración que ya vimos, vemos que el apóstol encuentra fortaleza en el alcance cósmico del cuidado del Padre, en la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo, Efesios 3:16, en la colaboración de Cristo mismo, Efesios 3:17, y en la inconmensurabilidad del amor ilimitado de Cristo, que es lo que encontramos en los versículos que preceden a esta doxología, que menciona las cuatro dimensiones, que en realidad, si ustedes las examinan correctamente, son tres dimensiones. Pero Pablo está haciendo un énfasis en precisamente esta palabra que aparece en inconmensurabilidad, que excede toda la capacidad nuestra para asimilarla y para medirla, porque es algo infinito que no puede caber en nuestra mente finita.
Y luego dice, esto es tan real que se imagina a los creyentes llenos de toda la plenitud de Dios, como dice en Efesios 6:19, y celebra estas realidades espirituales con alabanza, maravillándose nuevamente por la abundancia del poder de Dios que se ofrece a los santos. Entonces, hermanos, ahora sí quisiera que fuéramos a Efesios 3:20 y 21 y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Primeramente que es bastante parecida a la versión Reina Valera del 60, pero la versión Dios habla hoy dice, es un poco más clara, dice, y ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Bien, acá no hay donde perderse, hermanos. Si ese gloria a Dios en la iglesia, no está poniendo a la iglesia por encima de Cristo, sino que la gloria de Dios, esta es una doxología, y la gloria de Dios debe ser dada en todo momento, en todo lugar, y aquí se da en la iglesia. Y la gloria pertenece a Cristo Jesús. Entonces, me gusta por eso como lo traduce estos dos versículos la versión, traducción en lenguaje actual. Dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Y aquí ya queda un poco más claro. Realmente la gloria de la iglesia es todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Debemos darle la gloria a Él por siempre. Y ahí no hay donde perderse. La gloria y la honra son únicamente para Dios, para nuestro Señor Jesucristo y para el Espíritu Santo. Entonces, acá la reflexión que yo quería hacer eso, llegando a esta última parte del capítulo 3 y de la primera parte del libro de Efesios, que se lo dividimos en 3 capítulos y 3 capítulos, aunque recordemos que es una epístola, pero básicamente este amén con que se cierra esta parte marca un punto de inflexión de cerrar esta parte teológica y comenzar la parte práctica. Y acá la reflexión es que cuando miramos la correspondencia de Pablo, hay una progresión interesante que podríamos llamar tal vez una regresión en vez de una progresión. El libro de Gálatas, que es una de sus cartas más tempranas y algunos eruditos piensan incluso que es la primera, en esa epístola comienza así, en Gálatas 1:1. Aquí todas estas citas son de la versión Reina Valera del 60. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí vemos un Pablo muy asertivo, diciendo que él es apóstol. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Pero el énfasis en esta carta es, yo soy un apóstol. Pero en una carta posterior, que es Corintios, la epístola a los Corintios, en 1 Corintios 15:9, se llama a sí mismo lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y acá en Efesios 3:8, en el capítulo que hemos estado estudiando en estos días, se llama a sí mismo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y finalmente en Primera de Timoteo 1:15, que es una de sus últimas epístolas, ya cuando él dice que está para ser sacrificado, dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y parece ser, hermanos, que mientras más nos acercamos a Jesús, menos nos exaltaremos a nosotros mismos y valoraremos más su gracia, su aceptación de nosotros, su amor por nosotros, tal como nos encontramos en este momento, como trapos de inmundicia. Y esa regresión o progresión, pero más bien es una progresión que el apóstol Pablo eh, experimentó en su vida, realmente debería aplicarse a la vida de todos nosotros. Y la doxología con la que cerramos esta lección realmente también debería ser nuestra en todo momento y lugar.
darle la gloria al único que le corresponde, que es a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, a la deidad. Y ojalá reconozcamos nuestra, nuestro estado actual, así como lo hizo el apóstol Pablo, y reconozcamos que somos el primero de los pecadores, pero que únicamente por la gracia de Cristo podemos alcanzar la salvación por medio de la fe. Que Dios les bendiga grandemente.